Buenas noches, queridos hermanos de este foro de Mesa Redonda. Mi nombre es Joseph Morales Espinola, yo soy de nacionalidad peruana. Yo estudié psicología en la Universidad Católica Benedicto XVI de la ciudad de Trujillo, Perú. Actualmente estoy viviendo en Guayaquil, Ecuador, y estoy trabajando como psicólogo en una institución educativa que se llama Unidad Educativa Mundial. Quiero agradecer a ustedes, hermanos, por esta invitación, al hermano Rodrigo Calvo, al hermano Elmer Arana, por formar parte de este grupo. Y bueno, pues estoy a las órdenes y dispuesto a colaborar en la evangelización. Muchísimas gracias, hermanos, y bienvenidos y saludos a todos los que están sintonizando en este momento. Amén. Una pequeña falla. Ahora sí, ahora sí. Escucharon a mi hermano Jaciel, pero creo que a mí no. De todas formas, ahora sí, gracias. Miguel Cano ya se escucha. Bueno, entonces, ahora sí, ahora sí. Entonces, vuelvo a la introducción. Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Hoy tenemos el tema de la Navidad y pues como ustedes ya escucharon, creo que escucharon a mi hermano Joseph, tenía desactivado el micrófono por cuestiones del programa que a veces se me olvida activar, pero bueno, pues para evitar contratiempos vamos a volver a presentar a nuestro hermano Joseph y se va a volver a presentar. Adelante, hermanito. Muchas gracias, hermano. Buenas noches a cada uno de ustedes. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios por permitir que esta noche pueda estar aquí transmitiendo en vivo, ¿no? Por medio de este foro, Mesa Redonda. Agradecer al hermano Rodrigo Calvo, ¿no? Por la invitación, al hermano también Elmer Arana por su participación de esta noche. Mi nombre es Joseph Morales Espinola, yo soy de nacionalidad peruano.
Yo estudié psicología en la Universidad Católica Benedicto XVI de la ciudad de Trujillo, Perú. Actualmente estoy viviendo en Guayaquil, Ecuador, y estoy aproximadamente 3 años. Trabajo yo como psicólogo en una institución que se llama Unidad Educativa Mundial. Quiero agradecer la invitación a usted, hermano Rodrigo, y a todos los que sintonizan para que Dios, por medio de este tema, pueda fortalecer más nuestra fe y podamos vivir este tiempo de Navidad a plenitud. Bienvenidos a todos los hermanos y muchísimas gracias y bendiciones a ustedes en sus hogares. Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, gracias a ti. Como ya les había dicho, saludos a José Centeno, a Guadalupe Flores, a Carlos Pereira, a Andrés Conde, Anthony Solís, a Joaquín Ortega, que el Señor les bendiga, a José Centeno en YouTube, a Miguel Cano, que nos está siguiendo en este momento en el chat de Mesa Redonda. Y que Guadalupe Fernández dice que hizo falta Alex Cerrato. Bueno, Alex, es para debatir, podemos debatir el tema de la Navidad, pero con él tenemos pendiente otro debate sobre las vestiduras sacerdotales católicas frente a la vestimenta de saco y corbata que utilizan los hermanos protestantes, en este caso los pentecostales. Tenemos un debate pendiente hace ratico sobre eso y yo creo que vamos a poder realizarlo en estos días. ¿Ok? Bueno, José Luis III, saludos desde Panamá. Bueno, saludos hasta Panamá, que el Señor te bendiga. El tema de hoy es la Navidad y vamos a pasar con mi hermano, con Elber Arana. Dios te bendiga, bienvenido, hermanito. Prende el micrófono, hermanito. Ahí, hermano, ¿me escuchas? Ahí, perfecto. Gracias, hermano, muy buenas noches, que Dios te bendiga, también que Dios bendiga al hermano Joseph. Bienvenido a este programa de Mesa Redonda. Y pues quiero dar las gracias a todos los que nos están siguiendo esta noche, a todos los que van a ver el video. Esperamos que sea pues de mucha ayuda para la fe católica. Y pues trataremos esta noche el tema de la Navidad en pleno Adviento. Adviento, como todos saben, significa venida, pero hoy vamos a tratar el tema de la Navidad, que significa nacimiento. La iglesia celebra el nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Así es que Dios los bendiga a todos los que nos están acompañando en esta noche y esperamos que nos acompañen en el transcurso de todo el programa. Bendiciones para todos. Adelante, mi hermano. Vale, hermanito, muchísimas gracias, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a pasar entonces con el tema de hoy. Yo voy a hacer una pequeña introducción, pequeñísima, con una carta apostólica que acaba de sacar el Papa Benedicto, ¿sí? El 1 de diciembre de 2019. Se llama Carta Apostólica Admirable Signum del Santo Padre Francisco sobre el significado y el valor de Belén. Bueno, todo esto trata básicamente sobre el pesebre, una tradición latinoamericana, sobre todo de países como Colombia, como Perú, como Ecuador, creo que Perú también, Ecuador está en eso, creo que Venezuela también hace el pesebre, que es una representación en figuras del nacimiento, una representación de Belén y tiene un significado muy profundo. En estos países como en Colombia, hasta los protestantes por la cultura se ven obligados a hacer el pesebre y hacer la novena de aguinaldos, que es la que hacemos en Colombia. Son 9 días de oraciones hasta llegar al 24, ¿ok? Donde celebramos litúrgicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 24, 25. Pero no es porque nosotros creamos que Jesús haya nacido el 24 o el 25 de diciembre. De hecho, aquí en Colombia, cerca a Cali, hay un pueblo llamado Jamundí y hay una vereda llamada Quinamayo, donde la población es afrodescendiente y la Navidad, el nacimiento de Jesús, se celebra en febrero. O en España, que se celebra el 6 de febrero,
en los Reyes Magos, y hay países como Holanda donde se celebran otras fechas como en marzo. Entonces, no es que sea que nosotros creamos que Jesucristo haya nacido el 24 de diciembre. Históricamente no fue así, sino que nosotros tenemos un calendario litúrgico, o sea, las lecturas que seguimos a través de todo el año, ¿sí? Es la historia de la salvación. El domingo pasado terminó el año litúrgico con la gran fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, nuestro Rey y Señor. Ahí termina el año litúrgico y comienza el año litúrgico con el Adviento. O sea, el Adviento es la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero, curiosamente, algunos adventistas no celebran el Adviento, ¿no? Porque hablan del segundo Adviento, de la segunda venida, que solo celebran eso, pero se les olvida celebrar la primera. Eso es como hablar del Nuevo Testamento olvidándose de todas las promesas y de toda la sabiduría que tiene el Antiguo Testamento. Más o menos sería como un parangón de ese estilo. Saludos a Aper 334, a José Luis III, a Carlos Pereira, ok. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa. Vamos a empezar con nuestro hermano nuevo, con Joseph. Y le vamos a dar la bienvenida para que nos haga la introducción sobre este tema. Adelante, hermanito. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Bien, una vez más, bendiciones a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión y a todos aquellos que seguramente este video llegará a sus hogares. Como dijo el hermano Rodrigo, esta noche vamos a compartir el tema de lo que es la Navidad. Realmente la Navidad para el cristiano es una celebración litúrgica de mayor importancia, porque nosotros creemos como cristianos que en Navidad estamos celebrando no una fecha, estamos celebrando un acontecimiento, y no es cualquier acontecimiento. Celebramos el acontecimiento de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quería empezar primero con eso, con una breve explicación del tema, pero voy a encargarme en este momento de poder exponer de una manera más sintética y un poco más completa de este tema de la Navidad. Navidad proviene de la palabra latina natividad, en referencia al nacimiento de Jesús de Nazaret. Nosotros los cristianos lo conmemoramos el 25 de diciembre. Sin embargo, los evangelios escritos alrededor de 100 años después de la muerte de Jesús no mencionan en ningún lugar la fecha exacta de dicho nacimiento. La fiesta de la Navidad fue reconocida históricamente alrededor del año 330 después de Cristo, cuando el emperador Constantino fue quien legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, y a partir de esa fecha se celebró litúrgicamente lo que es la fiesta de la Navidad. Hay que entender algo en esta primera parte, que los cristianos católicos, queridos hermanos, y esto tiene que quedar sumamente claro, y tenemos que estar convencidos de lo que estamos diciendo y convencidos nosotros de nuestra propia fe, que los cristianos católicos no celebramos una fecha, porque hay hermanos que lastimosamente ellos piensan que como en la Biblia no está escrito el 25 de diciembre nació Jesucristo, no hay que celebrar. Creo que tenemos una falla técnica. Vamos a ver qué sucede. Ok. Perdonen un segundo. Tenemos una falla técnica menor. Tengan paciencia, ya nos vamos a reconectar. De esta misma manera, en el Nuevo Testamento se cumple la profecía del Antiguo Testamento profetizado. Perdóname, hermanito, es que nos desconectamos un momentico, un error al aire. Entonces, se desconectó en el momento que dijiste que
la celebración litúrgica por primera vez con Constantino. Entonces, para ver si puedes retomar a partir de ahí. Qué pena con Perfecto. una Decía falla que la, amigo hermano, muchas gracias. Decía que la fiesta de la Navidad fue reconocida alrededor del año 330 después de Cristo, cuando el emperador Constantino fue quien legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. A partir de esa fecha fue que ya los cristianos católicos, ¿no?, celebramos la festividad de la Navidad. Hay una cosa importante que tiene que quedar realmente claro y establecido, y tenemos que entender esto, que los cristianos católicos no celebramos una fecha. Ahí está el error de muchos hermanos que consideran que porque en la Biblia no está escrito 25 de diciembre, no se debe de celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros celebramos el acontecimiento importante, es decir, el nacimiento de aquel niño que la Biblia dice que ese niño es Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Esto lo podemos demostrar en Mateo capítulo 1, versículo. Hemos tenido otra vez la falla técnica, algo está sucediendo. Algo falla. Permítanme. De 14 dice: pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido, Dios con nosotros. Eso es lo que los cristianos católicos celebramos el 25 de diciembre, el acontecimiento más importante de la historia de la salvación. Es decir, que Dios mismo se hace uno más como nosotros, viene a este mundo por amor y para salvarnos de todos nuestros pecados. Ahora hay un punto importante que quiero resaltar en Isaías 7:14, que nos dice que el Señor dará una señal. Yo estaba investigando, ¿sí?, y había visto una información importante del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es decir, la RAE, en el cual dentro de sus 19 significados, quiero resaltar algunos que van en relación al pasaje bíblico anteriormente leído, hermano, de Isaías 7:14. El punto 3, signo o medio que se emplea para luego acordarse de algo. Eso es una señal, es ese signo visible en el cual se cumple la promesa de que el Hijo de Dios iba a venir al mundo para darnos la salvación. Eso se cumple en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23. A la misma vez también el punto 11 de esa definición de lo que es señal, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice prodigio o cosa extraordinaria y fuera del orden natural. Fue algo extraordinario que una mujer virgen, ¿no?, quedara embarazada, y sabemos que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es la señal la cual Dios nos da a conocer y el cual se cumple en la Santísima Virgen María, en Mateo 1, verso 23. Es algo extraordinario, como lo dice. Por esta razón que estoy dando en esta primera participación que estoy teniendo, es que lo que celebramos los cristianos en Navidad es un gran acontecimiento. Dios, Jesucristo, se hizo hombre, vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que celebramos. Y ese acontecimiento es a la misma vez que ese Jesús es una luz que resplandeció en una sombra porque el mundo vivía en tinieblas. Eso es lo que celebramos, que todo un Dios ha venido a salvarnos a nosotros y a redimirnos de nuestros pecados. Eso es lo que celebramos en Navidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre si la Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre? Para poder entender el sentido realmente de la Navidad, definitivamente tenemos que irnos a la historia. Y les voy a comentar a ustedes, hermanos, que sintonizan a través de este bonito canal de Mesa Redonda, ¿no? ¿Por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre? Porque históricamente hablando, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Dios más grande de los paganos. Es decir, para los paganos, el Dios más grande para ellos era el sol. Entonces, la historia nos cuenta
que cuando los cristianos se cuentan con esa celebración, ¿no?, de ese Dios, ellos le dicen, eso no deben celebrar, ese no es el verdadero Dios, ese no es el Dios más grande. Y los cristianos en aquel tiempo, es decir, los católicos, le presentaron al verdadero Dios, ¿sí?, que es Jesús. Y a la misma vez, ese Jesús, sabemos por la Biblia, que es el verdadero sol, como lo dice en Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Y dice el Evangelio, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero. Dice de que aquel Dios vendrá de lo alto, sabemos que es Jesús, a visitarnos, y a la misma vez este Jesús es llamado el sol naciente. Entonces, haciendo un paralelismo entre los que creían los paganos y lo que creíamos los cristianos en aquel tiempo, es que el verdadero sol es para nosotros Jesucristo, y a partir de eso los cristianos pues establecen que debemos celebrar el 25 de diciembre, no el falso Dios de los paganos, sino el verdadero Dios, que es Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor y nuestro Salvador. De esta misma forma también, en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, del 1 al 3, también nos habla de esta relación que hay entre Lucas 1, 78 y 79. Dice así, Malaquías 4, del 1 al 3, porque he aquí, viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para ustedes que temen en mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. El sol, el verdadero sol, el sol de justicia, como dice Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3 o del 1 al 4, nos está hablando de ese sol de justicia, el verdadero sol, al Dios que debemos celebrar, según la Biblia y según la historia, es Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, es que nosotros concluimos que tenemos que celebrar la Navidad, porque la verdadera luz, el verdadero sol y la aurora que ha nacido de lo alto, es decir, del cielo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero sol de justicia, Él es el Dios verdadero, y por lo tanto a Él tenemos que celebrar, tenemos que conmemorar el 25 de diciembre, porque los cristianos, según la historia, así lo hicieron. Y usted y yo estamos llamados a celebrar el nacimiento de Jesucristo en esa fecha. Por esta razón, queridos hermanos, es que los cristianos evangelizaron a los paganos para que no adoren a otro Dios que no sea el Dios más grande, que es Jesús. Y los cristianos quitaron lo de los paganos y celebraron a Jesús, que es el Dios más grande de los cristianos. Con eso creo yo que en esta primera parte, querido hermano, y bueno, adelante, hermanito Rodrigo. Muchas gracias, Joseph. Un saludo entonces a Emerson, Josué Cameros Barrera, Santiago Aldana, Silvia Díaz, a Ponte al Tiro Evolution, ahora evolucionaste, ponte al tiro, un abrazo, hermano. Andrés Conde, Carlos Perea, Anthony Solís, Joaquín Ortega, muchas bendiciones a todos ellos. Y en la página Católico de Pie de tu Fe tenemos a Juanita Fraga Cruz, a Mae Carvajal y a Mildred Sedeno. Que el Señor les bendiga. Mildred Sedeno nos manda saludos desde Montevideo. Saludos hasta allá, hermanita. Dios te bendiga. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora con nuestro hermano Elmer. Adelante, hermanito. Dios te bendiga. Gracias, hermano. ¿Me escuchas? Sí. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta noche. Y bueno, vamos a seguir hablando de lo que es la Navidad. Quiero felicitar al hermano Joseph, muy buena exposición. Él les habló pues lo que realmente nosotros creemos.
La Navidad significa nacimiento y nosotros celebramos como católicos el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó con nosotros, como nos dice Juan 1:14. Nosotros no celebramos una fecha, sino que nosotros celebramos el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre. Bueno, y estamos pues, como dijo el hermano Rodrigo, en el tiempo de Adviento. Adviento significa venida y llegada. Nosotros esperamos la venida del Hijo de Dios. 4 semanas para prepararnos espiritualmente. Así es de que vamos a seguir con lo que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Bueno, la Navidad viene del latín que significa nativitas y que a la vez es traducido al español como nacimiento. Nosotros celebramos el gran acontecimiento de que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo. Junto con la Pascua de Resurrección y Pentecostés, esta solemnidad conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Y en otras iglesias ortodoxas como la rusa u ortodoxa de Jerusalén lo celebran el 7 de enero. ¿Por qué esta diferencia en el calendario? Vamos a verlo. Estas iglesias no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar a lo que es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano deriva su nombre de lo que es su reformador, el Papa Gregorio XIII. El 25 de diciembre es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo. La Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad que finaliza con la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, esto es en inglés, o sea, utilizan esta palabra cuyo significado es misa de Cristo. Todo es referente a lo que es el nacimiento de Jesucristo. La Navidad entonces es una de las fiestas más importantes de la Iglesia Católica, porque en ella celebramos que el Hijo de Dios se hizo hombre para abrirnos las puertas del cielo, para enseñarnos el camino para la vida eterna. Las profecías tenían que cumplirse, ya el hermano Joseph mencionó algunas, pero se las voy a volver a recalcar. Algunas de las más importantes nos dicen, por ejemplo, Isaías 7:14 dice, el Señor pues dará esta señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, varón, a quien pondrán el nombre de Manuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Como nos lo confirma pues también San Mateo capítulo 1 versículo 23, que el hermano Joseph también hizo mención. Isaías 9:5 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Salmo 95 también nos hace referencia a lo que es la profecía mesiánica. El profeta Miqueas en el capítulo 1 versículo 5 también dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel, entre otros. O sea, estas son las profecías más mesiánicas, más acertadas y que realmente profetizaron la venida de Jesucristo. Emmanuel significa entonces Dios con nosotros. La celebración de la Navidad nos recuerda que Dios no está lejos, sino muy cerca de nosotros. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo más importante. Jesucristo es la esencia del cristianismo, su principio y su meta, su espíritu y su impulso vital. No es solamente el mensajero de la voluntad del Padre, el sabio que proclama una doctrina elevadísima, el guía que nos conduce a una vida de suma purificación. Jesucristo es la persona que según su propio testimonio encarna todo esto y constituye por ello el ideal de nuestra vida y nuestra salvación eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, como nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículos del 6 al 11. El que entregue su vida por mí y por el Evangelio, este se salvará, como nos dice Marcos 8:35. Jesús no vino solo a mostrarnos realmente el camino para ir al Padre, sino que nos dijo, yo soy el camino.
no se encarnó para indicarnos dónde se halla la verdad, sino que nos dijo o nos confesó: yo soy la verdad. No se limitó a enseñarnos cómo lograr una vida plena, sino que nos manifestó que yo soy la vida. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Colosenses 1:15 dice: Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, y quien se une a él está en la verdad, y quien vive unido a Cristo tiene vida eterna. Por eso San Pablo nos insiste en estar siempre unidos a Cristo. Por ahora también quiero leerles un poco de lo que es el Evangelio de San Lucas, donde nos narra prácticamente lo que es el nacimiento de Jesucristo. Dice en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, dice: en esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de la Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Cuando estaba en Belén, le llegó el día en que debía tener a su hijo, y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la sala común. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad y la gloria del Señor, y fueron presa del temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esto lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron en torno al ángel y cantaban a Dios: gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra gracia y paz a los hombres. Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y José, y vieron al recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho de este niño, y todos se maravillaron de lo que les decían los pastores. María, por su parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Después los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían anunciado. Entonces, como vemos, la iglesia pues celebra el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó con nosotros. Jesucristo existía desde la eternidad, como nos dice Juan 1:1, que desde el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Jesucristo ya existía, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo en Gálatas 4:4, Dios mandó a su Hijo, nacido de una mujer, que es la Virgen María, para que se hiciera hombre, y así fue como habitó con nosotros, como nos dice San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Entonces la iglesia celebra el gran acontecimiento de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Una vez más, la iglesia no celebra fechas para aquellos de que protestan que la Navidad, que Jesucristo no nació el 25. La iglesia celebra el gran acontecimiento que el Hijo de Dios bajó a la tierra y se hizo hombre como nosotros, y vino a morir por nosotros para salvarnos. En mi segunda exposición les voy a dar un poco relacionado siempre a lo que es el Evangelio de San Lucas, cómo se puede llegar a lo que es realmente el 25 de diciembre y coincidir con la fecha de lo que es el 25, que la iglesia lo celebra. Pero recalco, no es la fecha lo que la iglesia celebra, sino el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo y murió por nosotros para salvarnos. Jesucristo se hizo hombre, Jesucristo el Hijo de Dios. Adelante, mi hermano Rodrigo, Dios te bendiga. Bueno, Elmer, muchísimas gracias. Quiero saludar a Aper334, que se unió a nosotros en YouTube.
A Julio Trinidad, vamos a leer quiénes se han conectado en Facebook. Julio Trinidad, José Gutiérrez, María Isabel Victoriano Cortés, Josefina Bolaños Vaz, Juanita Fraga Cruz, Mae Carvajal, dice Iglesia de Cristo versus miles de sectas, Boca de Oro en YouTube, también conectado. Que el Señor te bendiga. Y bueno, vamos a dar lectura entonces a lo que nos dice el Papa Francisco en su carta apostólica del 1 de diciembre de este año. Ok, entonces, dice así: el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el ministerio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Perdón. Muy bien. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta, dice el Papa, quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias en la que los días previos a la Navidad preparan el Belén, o sea, el pesebre, como también la costumbre de ponerlo en lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas, etc. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. Como dijo el hermano Belmer, el evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Capítulo 2, versículo 7 de Lucas. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín prasepium. ¿Okay? Prasepium. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que revelará como el pan que se revelará como el pan bajado del cielo, según Juan 6:41. El simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía, puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. En su sermón 189, versículo 4. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Pero volvamos de nuevo al origen del Belén, tal como nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la mente a Grecio, en el Valle Reatino. Allí San Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223, del año 1223, había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Pues después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que Poverello quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que representan el nacimiento de Jesús, junto al lado del lugar donde se conservaban.
según allí la antigua tradición, las tablas del pesebre. ¿Okay? Según la tradición, ahí en Poverello se encontraban las tablas bueno, del pesebre. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grecio. 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar de nombre Juan y le pidió que lo ayudara a cumplir con un deseo. Deseo de celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Tan pronto como lo escuchó ese hombre bueno y fiel, fue rápidamente y preparó el lugar señalado, lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Este fue el primer pesebre de la historia, ¿no? Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecio, no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Así nace nuestra tradición. Todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio del nacimiento de Jesús. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. De aquel Belén de Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel siglo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Grecio se ha convertido en el refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio, en la roca de Cristo, ¿no? ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros. Nos cautiva aún más viendo que aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos e invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación. Contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. Mateo 25, versículos 31 al 46. Me gustaría, dice el Papa, ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo.
En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para resolver estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Merece también alguna mención los pasajes que forman parte del Belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda áurea del dominio Jacopo da Barazal del siglo XIII, donde se narra la creencia pagana. Es mi tiempo, voy a terminar aquí. Dice, estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda áurea del dominico Jacopo da Barazal del siglo XIII, donde se narra la creencia pagana según la cual el templo de la paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera luz. Esas ruinas son sobre todo un signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo que ha venido a sanar y a reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Bueno, hasta este punto yo dejo mi participación y le doy la bienvenida a mi hermano Joseph. Antes voy a saludar ¿a quién? A Fabián de Morán, a Hernán Antonio Cruz, a Nevis Romero Ortiz, a Julio Trinidade, y a en Facebook, a Sergio Pimentel en YouTube, a Luis Cisneros, a Andrés Franco. Bueno, muchas gracias por estar en sintonía y vamos a pasar ahora sí con mi hermano Joseph. Adelante, hermanito. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Bien, en esta segunda parte de mi intervención voy a compartir acerca de este pasaje bíblico de Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11, que habla básicamente de este acontecimiento importante. Nos dice en el Evangelio San Mateo 2, del 1 al 11, lo siguiente. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Ya el hermano Joseph, y tú, Belén, tierra de Judá, pero se las voy a no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y lo adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volverían donde Herodes, así que regresaron a su país
por otro camino. Este texto del Evangelio que acabo de leer tiene una connotación muy importante, específicamente porque bíblicamente y teológicamente hablando, cada uno de los personajes que menciona el Evangelio tiene una explicación teológica importante. Quiero empezar con Belén. Etimológicamente, Belén significa casa del pan. Es el nombre de la localidad donde nació Jesús, a 7 kilómetros al sur de Jerusalén. En el Antiguo Testamento aparece numerosas veces citada, con cierto prestigio por ser lugar del nacimiento de David. En Miqueas 5, del 1 al 4, la señala como cuna del futuro Salvador. Eso daría pie a los evangelistas, como el que acabo de leer, Mateo capítulo 2, verso 1, para convertirle en el lugar del nacimiento de Jesús. Esto es importante, ¿por qué? Porque estaba escrito, tenía que nacer en Belén, como lo dice en Miqueas 5, del 1 al 2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo, Jesús. Entonces el resto de sus hermanos volverá a Israel. La segunda razón importante de todo esto, que tenía que ser llamado a salir de Egipto, como lo dice en Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Belén, etimológicamente casa del pan. ¿Por qué casa del pan? Porque realmente Jesús iba a ser ese pan vivo, bajado del cielo, como nos lo dice en San Juan capítulo 6, todo el Evangelio de San Juan capítulo 6, Lucas capítulo 22 del 17 al 20, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, y todo eso de ahí habla teológicamente, ¿sí? Según los eruditos bíblicos, teólogos estudiosos, de que esa casa del pan es una figura para darme a entender a mí que ese Jesucristo es el pan bajado del cielo, como también nos lo dice más adelante. Quiero mencionar también a un autor que me pareció muy importante, quien es profesor y doctor Antonio Piñero Sáenz, quien es nacido en Chipiona, en Cádiz, el 14 de agosto de 1941, lugar de trabajo Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, ¿no? Y a la misma vez tiene el cargo catedrático emérito de Filología Griega. Tiene varios títulos: licenciado en filosofía pura, licenciado en filología clásica, licenciado en filología bíblica trilingüe y doctor en filología clásica en la Universidad de Madrid Complutense. ¿Por qué? Porque él hace un abordaje importante sobre los magos, y sobre los magos él concluye de esta forma, dentro de todos sus estudios que él tiene. Sabemos por la obra de Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, que los magos serían hombres respetables, hombres religiosos y científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía y su repercusión en la vida de los hombres. Por la descripción de Mateo, hay que considerar a los magos en este último sentido, que eran sabios, que se dedicaban a la ciencia de los astros. Importante aportación del profesor doctor Antonio Piñero Sáenz. A la misma vez también quiero explicar en esta parte también sobre el pesebre. Ya lo había anticipado, lo había relacionado con Belén, pero también es importante entender cuál es el sentido teológico del pesebre. Como pesebre podemos designar a una especie de recipiente donde se pone comida para alimentar a los animales, como menciona en Lucas capítulo 2, versículo 2. Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo, que no únicamente viene a manifestarse como Dios y hombre a la misma vez en sus dos naturalezas, humano y divino, sino a la misma vez él viene para quedarse como pan de vida, como alimento de salvación y de redención. Entonces es importante ese signo teológico del pesebre que tenemos que tener muy en cuenta. A la misma vez también nos habla en Mateo 2:11 sobre esa casa, que los historiadores abordan esto o mencionan que es una choza. Pero ¿cuál es la concepción teológica de esto? Que representa la sencillez y la humildad, ¿no? La sencillez y la humildad en el que el rey del universo, en el que el dueño absoluto total de todo lo creado quiso nacer
para demostrarnos a nosotros que debemos tener la capacidad de ser humildes y sencillos de corazón. Por eso es que Jesús en su evangelio nos dicen, sean mansos y humildes de corazón. Esa es la importancia teológica de esta figura que nos lo presenta el evangelio de San Mateo capítulo 2 y siguientes. El niño Jesús es el personaje central, el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Es el que trae la luz al mundo, como las profecías Isaías 7:14, Mateo 1:23 y Mateo 2:11. Es él el personaje central. Dios hecho hombre, Dios ha venido, Dios promete y a la misma vez cumple. Dios viene por amor al mundo para darnos su salvación. Jesucristo se hizo hombre para poder enseñarnos a nosotros a cómo debemos vivir como hombres, como seres humanos. La Virgen María simboliza algo importante, la fidelidad. Recordemos que en el pasaje bíblico de Lucas capítulo 1, versículo 38, ¿cómo termina diciéndole la Virgen María al ángel? Hágase en mí según tu voluntad. Fidelidad plena y absoluta. Y a la misma vez, la Virgen María representa la pureza. Isaías 7:14, una mujer virgen, pureza total, absoluta. Mateo 1:23, concebirá de la luz de virgen. A la misma vez eso, y el amor total pleno, la obediencia también, el amor pleno y absoluto de la Virgen, haber aceptado, ¿no?, esta gran responsabilidad, pero lo aceptó porque ella desde siempre fue una mujer fiel, pura y llena de mucho amor. Qué importante es tener esa figura importante en todo esto del acontecimiento de la Navidad, que es el personaje de la Virgen María. San José representa la fortaleza y la obediencia, como lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 24, cuando el ángel le anuncia, ¿no?, que va a tener que la Virgen María está encinta, ¿no?, y que esto es obra del Espíritu Santo. San José en ningún momento, pues él dijo no. Al contrario, San José aceptó eso. ¿Por qué? Porque estaba siendo un hombre muy obediente a Dios y a la misma vez tenía la fortaleza para poder llevar a cabo todo lo que Dios le había encomendado por medio del ángel. Adelante, hermanito. Hasta ahí nada más esta participación. Vale, hermanito, muchísimas gracias. Y bueno, quiero saludar a Viviano Bautista, bueno, Sergio Pimentel ya lo había saludado, a Alex Gaya, que se conectan. Nevis Romero nos pregunta que de dónde sale la transmisión. Bueno, yo estoy en Cali, Colombia, de aquí nace la transmisión, pero mis hermanitos se encuentran en Perú y Elmer está en Estados Unidos, aunque él es de Guatemala. Y bueno, me preguntan también que si cuando yo era protestante celebraba la Navidad. Sí, la celebraba ahí por los laditos de incluso el pastor donde yo asistía, Rodrigo Yepes, él tuvo que, o sea, ante la fuerza pues de la costumbre de hacer el pesebre, él y muchos otros pastores se vieron en la necesidad de crear una novena no católica, sin oraciones a la Virgen, pero tratando de seguir el mismo, imitar pues la tradición católica, ¿ya? Estos son países que tienen una fuerte raíz católica, incluso cuando los protestantes se convierten, tienen esa tendencia, pero igual era problemático. ¿Por qué razón? Porque pues a la vez escuchábamos predicadores como Armando Alducín, ¿sí?, el gran predicador, supuesto teólogo evangélico, que decía que la Navidad era del diablo, que era una fiesta pagana, que Zeus, que Semiramis, que todos los cuentos con los que él siempre salía, y que la Navidad no había que celebrarla, pero uno lo veía a él sacando sus videos con el gorrito de Navidad de Santa Claus. O sea, era gracioso porque él invitaba a no celebrar el nacimiento de Cristo, ¿sí?, que porque era una fiesta pagana, pero se ponía el gorro de Santa Claus. Y recordemos que Santa Claus es una tradición pagana deformada del catolicismo. Sí, nace de San Nicolás, que es una tradición católica, un santo, anciano, obispo que le daba regalos a los niños, que era muy bondadoso, ¿sí? Pero esta tradición, cuando la toma el protestantismo, se deforma
Y los primeros protestantes holandeses que llegaron a Estados Unidos trajeron esa tradición, pero ya con una deformación llamada Santa Claus, ¿sí? Ya no era San Nicolás, sino Santa Claus. Y bueno, fue evolucionando el vestido, lo pusieron rojo, ahí colaboró Coca-Cola en todo este cuento para darle la imagen que tiene hoy en día. Entonces, a mí me parecía paradójico cuando yo era evangélico que mientras los católicos estaban celebrando el nacimiento de Jesús, que era bíblico, muchos evangélicos estaban celebrando a Santa Claus. Santa Claus no existe, es un invento, un engendro nacido del protestantismo holandés, de los que llegaron a Estados Unidos, combinado pues con las campañas publicitarias de Coca-Cola de hace un siglo, cuando empezaron a deformar aún más la imagen de Santa Claus. Entonces, es gracioso, como les digo, que nosotros los católicos nos critiquen por celebrar el acontecimiento, no la fecha, el acontecimiento del nacimiento de Jesús, y digan ellos que eso es diabólico y se pongan a celebrar a Santa Claus. Entonces, pues por eso me parecía como absurdo y era una contradicción en la que viven hoy en muchos evangélicos y muchas personas que pertenecen a estas denominaciones protestantes. Obviamente eso no sucede en sectas como en los Testigos de Jehová, porque ellos de plano rechazan cualquier celebración, hasta el cumpleaños no lo celebran. Entonces, para ellos no sería paradójico, pero para movimientos pentecostales y evangélicos como los que yo pertenecí, sí era una gran contradicción. Y de hecho, esta es una fecha muy problemática para ellos porque no saben realmente qué celebrar, si celebrar o no celebrar, porque empiezan con el cuento que el árbol de Navidad, no sé qué, y que ahí colgaban las cabezas de la gente, y que entonces las bolas de Navidad significan las cabezas de los que murieron. O sea, un poco de tonterías que realmente no se entiende. Ahora, este problema no lo tienen los protestantes de la Reforma, los reformados, porque de hecho hay una tradición protestante dentro de la Iglesia Católica que viene del luteranismo, que es la corona de Adviento, una corona con velas, ¿sí? Y se va aprendiendo a medida que va avanzando el tiempo de Adviento. Esa tradición nace en la Iglesia luterana, pero es tomada dentro de la Iglesia católica. Entonces, por los reformadores no hay problema. El problema es por estos movimientos que son de segunda y tercera generación, ¿sí? Protestantes de segunda y tercera generación, sobre todo los de tercera generación, que son movimientos nacidos en Estados Unidos y que de ahí se irrigaron a toda América Latina. Y ya me extendí, estoy muy hablador y le estoy quitando el puesto a mi hermano Elmer. Entonces voy a pasar con mi hermano Elmer. Adelante, hermanito. Ok, hermano. Gracias por la oportunidad. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, hermano, gracias por la oportunidad de nuevo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca del cuestionamiento o la objeción acerca del 25 de diciembre. Como sabemos, muchos hermanos separados dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, este es un cuestionamiento, pero partiendo del Evangelio de San Lucas, lo vamos a leer, existe la gran probabilidad que Jesús naciera en diciembre. Pues ya dijimos de que realmente la iglesia no celebra fechas, sino acontecimientos. El gran acontecimiento de lo que es el nacimiento de Jesucristo, o sea, el nacimiento del Hijo de Dios. Pero vamos a ver una teoría de un maestro, de un profesor de nombre, él se llama Shemanjau Talmón, que es de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El docente partió de un pasaje del Evangelio que es de San Lucas, en el capítulo 1 de San Lucas, y versículos 5 al 13, lo vamos a leer, que es referente a lo que es el sacerdocio de el sacerdote Zacarías, que es el esposo de Isabel, la prima de María, y que también es el papá de Juan el Bautista. Entonces vamos a leer lo que nos dice los textos bíblicos. Lucas 1 del 5 al 13 dice lo siguiente: en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un hombre que se llamaba Zacarías,
era un sacerdote del grupo de Abías. La esposa de Zacarías se llamaba Isabel y era descendiente de una familia de sacerdotes. Zacarías e Isabel eran personas realmente buenas a los ojos de Dios. Vivían de acuerdo a todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel no podía tener familia y ambos eran ya de avanzada edad, o sea, eran ya viejos. Mientras Zacarías estaba sirviendo en el templo delante de Dios, según el orden de su grupo, echaron suerte según la costumbre y fue designado para entrar en el santuario del Señor y ofrecerles el incienso de la tarde. Y mientras el pueblo permanecía afuera en oración, se le apareció el ángel del Señor. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías al verlo se turbó y tuvo miedo. El ángel le dijo entonces: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Isabel te dará un hijo al que llamarás Juan. Entonces, de aquí hay unos datos muy importantes que toma este profesor de lo que es la Universidad Hebrea de Jerusalén. El docente partió de este pasaje bíblico que es Lucas 1 del 5 al 13 que yo les acabo de leer. Entonces, aquí Lucas nos dice que mientras Zacarías oficiaba ante el Señor en el turno de su clase, según la usanza del servicio sacerdotal, le tocó suerte entrar en el templo. O sea, este es en cuanto a Zacarías, para hacer la ofrenda del incienso. Y en ese momento se le apareció un ángel que le predijo el nacimiento de su hijo, que había de llamarse Juan. O sea, está hablando de Juan el Bautista. Se sabe que en el antiguo Israel, los que pertenecían a la clase sacerdotal o a la casta sacerdotal se dividían en 24 clases que se organizaban en orden inmutable y que debían prestar servicio litúrgico en el templo durante una semana de sábado a sábado, 2 veces al año. La clase de Zacarías, la de Abías, que es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, la octava en el orden oficial con la ayuda del calendario de la comunidad esenia de Qumran. El profesor Talmón reconstruyó los turnos. O sea, él hizo una reconstrucción de los turnos de acuerdo a este calendario y el segundo de los cuales caía en septiembre. Las antiguas iglesias de Oriente celebran, de hecho, la celebran lo que es la concepción de Juan el 23 y 25 de septiembre. El evangelista Lucas dice que la anunciación del ángel Gabriel a María sucedió 6 meses después de la concepción de Juan. Esto lo vemos nosotros en lo que es Lucas 1:26. O sea, el ángel Gabriel está diciendo a María que su prima lleva ya 6 meses de embarazo. Las liturgias orientales y occidentales concuerdan en la identificación de esta fecha con el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro 25 de marzo. Entonces, si nosotros tomamos 6 meses más que llevaba adelantado, entonces el nacimiento de Jesucristo sería diciembre, 25 de diciembre. Entonces, el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro calendario, el 25 de marzo, fecha en la que la iglesia celebra el anuncio del ángel y la concepción de Jesús. La fecha en la que santo debía ser colocada 9 meses después, es decir, 25 de diciembre. Y aquí estaría, pues, acertando en cuanto al calendario gregoriano, que es el calendario de nosotros. Los estudios del profesor Talmón, sin embargo, no han callado las voces que apoyan la falta de fundamento de esta fecha, considerada contraria al relato evangélico de Lucas. Esta habla de pastores que pasan la noche al raso, evocando un contexto más primaveral que invernal. Con respecto a esto, se evocan normas de pureza típicas del judaísmo, recordando antiguos tratados en los que los rebaños se diferenciaban en 3 tipos: los compuestos solo de ovejas de lana blanca, considerados puras y que después de pastar volvían a entrar en redil en el centro de las poblaciones.
las compuestas por ovejas de lana en parte blanca y en parte negra, que por la tarde en rediles dispuestos a las afueras de las poblaciones, y las ovejas de lana negra, consideradas impuras, que no podían entrar ni en las ciudades ni en los rediles, debiendo permanecer a la intemperie en cualquier periodo del año. Y recuerda además que los pastores hacían turnos de guardia, lo que indica una noche larga y fría, apropiadamente al contexto invernal. Es la noche que acoge a la misa más tradicional de Navidad, la medianoche, que recuerda cómo el Papa de Roma solía celebrar 13 Eucaristías en esa festividad. La primera de las cuales comenzaba alrededor de la medianoche y se celebraba en la Basílica de Santa María la Mayor, donde según la tradición se encuentran las reliquias del pesebre en el que fue depositado el niño Jesús. El pontífice celebraba además la misa para la comunidad griega de Roma en la iglesia de Santa Anastasia, quizás en recuerdo de las Anastasis. La resurrección era en celebración que hoy en el misal figura como la misa de la aurora. La tercera misa era finalmente la que nosotros llamamos diurna, que el Papa celebraba en San Pedro, en la Catedral de San Pedro, que se encontraba fuera de las murallas romanas, para quien vivía a las afueras, esencialmente en lo que era la población rural. Estos son solamente algunos datos de lo que realmente nos habla, pero como ya dijimos, nosotros los católicos no celebramos realmente fechas, sino que celebramos el gran acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre y que pues habitó entre nosotros. Ahora quiero hablarles un poquito, ya para terminar también, la importancia de la esencia de lo que es la Navidad. El hermano Rodrigo estaba leyendo lo que era una carta del Papa Francisco, y realmente lo que significa el pesebre y todo lo que conlleva lo espiritual. Esencialmente en este tiempo espiritual que estamos viviendo, el Adviento, que es el tiempo litúrgico de preparación para la venida de Jesucristo. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es realmente la esencia de la Navidad. La Navidad, pues, es un misterio de amor. En ella descubrimos un nuevo Dios, el Dios de amor, el Dios cercano, lleno de ternura y mansedumbre, un Dios distinto al que los filósofos nos han enseñado. Dios se ha acercado a los hombres, ha descendido hasta ellos y se ha situado al nivel de su vida y condición humana. Solo desde la fe y un poco de locura es esto comprensible. Dios, que nace niño pequeño, nos manifiesta así su amor a los hombres. Nosotros estamos llamados a participar de ese amor de Dios, a fomentar el amor cristiano, el amor fraterno que engendra la paz, el abrazo de amor que Dios Padre da al Hijo, es el abrazo de amor que Jesús nos da a cada uno de nosotros, y nosotros los cristianos debemos dar a cada persona. Por eso realmente los cristianos, que en verdad nos llamamos cristianos, debemos dar testimonio del amor de Cristo. En Belén nació el hombre nuevo. Cuando Jesús apareció en las manos de su madre, acababa de revolucionar el mundo. Por ello no es una metáfora decir que todos nosotros, realmente todos nosotros los cristianos, nacimos en Belén. El don de Dios, que fuera la entrega a su Hijo, es el mayor regalo que jamás ha hecho a la humanidad. Desde Belén, la condición humana ya no es una triste aventura llena de incertidumbre, sino que una profunda esperanza. Navidad es en efecto la fiesta de la humanidad de Dios, de un Dios que ha querido hacerse hombre, participar de la condición humana, ponerse así al lado del hombre y en favor del hombre. Esa es la razón última que nos impide a los cristianos ser pesimistas ante el hombre y la historia humana. Navidad es la fiesta del asombro y de la adoración. Navidad es la fiesta del asombro y de la adoración. ¿Por qué? Porque desde ese día no solo está Dios con nosotros, como dice Isaías 7:14 y San Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros, porque ese día Dios habitó con nosotros, sino también está en nosotros y entre nosotros. Nosotros tenemos que descubrir en cada ser humano la oculta presencia de Cristo, especialmente en los que sufren, en los más pobres, en las viudas, en los huérfanos, en los ancianos, en los inmigrantes, en los que lloran. Y esta es nuestra tarea, la tarea de los miembros de los centros
de caritativos en los que se atiende a las familias que padecen la situación económica y del paro, a los marginados de cualquier tipo en la sociedad, a los enfermos, a los que sufren, etcétera, etcétera. Como dijo el hermano Joseph, un Dios que se hizo hombre, que cumplió las profecías y que se quedó con nosotros, el Dios, el pan bajado del cielo, como dijo Jesucristo, que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y una promesa de Dios, como dice Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesucristo no solo nació en Belén, sino que cumplió esa promesa de quedarse con nosotros en el santo sacramento del altar. Jesucristo sacramentado. Que Dios los bendiga. Adelante, hermano. Vale, hermanito, muchísimas gracias. Bueno, quiero saludar en la página de Mesa Redonda a Everildo Aguilar Robledo, a Miguelito Cano y a Daniel López. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en sintonía. Y bueno, vamos entonces a continuar con la lectura de la carta apostólica del Papa Francisco sobre el pesebre, sobre el nacimiento de Belén, que es una tradición católica. Y bueno, antes de empezar, es necesario aclarar que nosotros los católicos sí celebramos a San Nicolás, ¿okay? Un santo de la iglesia por estas fechas, pero a San Nicolás, no a Santa Claus. Santa Claus es la deformación protestante de San Nicolás. Y Santa Claus, como muchas de las doctrinas protestantes, son imaginarias. Nunca existieron. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a retomar ahora sí la lectura de la carta apostólica del Papa Francisco. Dice, ¿cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén, o sea, en el pesebre, las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. En Lucas 2:15. Así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras 1000 cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes o en nuestros pesebres muchas figuras simbólicas, sobre todo la de los mendigos, los mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Ok. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús, manso y humilde de corazón, como lo dice Mateo 11:29, nació pobre,
Llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad, como el Black Friday. El palacio de Herodes está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de la alegría. Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. La revolución del amor, no de la teología de la liberación. En ese paréntesis lo hago yo. La revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde Belén, Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno donde nadie sea excluido ni marginado. Con frecuencia a los niños, pero también los adultos, les encanta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y José. Es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado, o sea, de María, el corazón inmaculado de María. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que encontramos en Lucas 1:38, son para todos nosotros el testimonio del abandono y la fe de la voluntad, a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios, sin perder su virginidad. Antes bien, consagrándola gracias a Él, vemos en ella a la Madre de Dios, que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Juan 2, versículo 5. Junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está San José. Por lo general se representa con un bastón en la mano y a veces también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió la amenaza de Herodes, no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto, según Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Y una vez pasado el peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús niño y adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa, como un hombre justo, y como hombre justo confió siempre a la voluntad de Dios y la puso en práctica. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando en Navidad colocamos la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder, que todo lo cree y transforma. Parece imposible, pero es así. En Jesús Dios ha sido niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tenderse humanos hacia todos. El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la vida, viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido. Entendemos en los sentimientos de María y José, que mirando al niño percibían la presencia de Dios en sus vidas. La vida se hizo visible, primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver
nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia y a partir del cual se ordena la numeración de los años antes y después del nacimiento de Cristo. Miren, tan importante celebrar la Navidad que a partir de este momento la historia se divide en dos, antes y después de Cristo. Tristemente, algunos protestantes no celebran. El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos. Duerme, toma leche de su madre, llora y juega con todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios. Nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones o regalos, oro, incienso y mirra. ¿Ok? Oro como rey, el paréntesis lo hago yo, oro como rey, incienso como a Dios y mirra para embalsamarlo en su muerte. También estos regalos tienen un significado alegórico. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad, la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. Bueno, ya lo dijo el Papa. Contemplando esta escena en Belén, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia con los que se encuentra, testimoniando con acciones concretas de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor. Los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios, extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Una gran alegría los invade ante el niño rey. No se dejan escandalizar por la pobreza del ambiente. No dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Recuerden que ellos no quitaron a María para arrodillarse y adorar a Jesús, sino que adoraron a Jesús cuando María lo tenía en sus brazos. ¿Ok? Y dice, ante él comprenden que Dios, igual que regula con soberanía, que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habían contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Bueno, hasta ahí los dejo y vamos ya a pasar entonces. Bueno, Sergio Torales está conectado, nos saluda desde Pinamar, Argentina. Dios te bendiga, que está unido al programa. Carlos Pereira, bueno, Carmen Cortés, que el Señor le bendiga. Y ahora vamos a pasar entonces con nuestra ronda de despedida. Tenemos 5 minuticos para despedirnos, o menos, según como usted lo quiera, y vamos a pasar con nuestro hermano Joseph. Adelante, hermanito. Perfecto, hermano. Bueno, en esta última parte, ¿no? Esta última presentación, quería agradecer una vez más, hermano, a usted, hermano Rodrigo, como director de Mesa Redonda, al hermano Elmer Arana por su excelente explicación, exposición, ¿no? Realmente ha sido un tiempo muy bien invertido, he aprendido mucho y estoy seguro que aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales quedan muy contentos, ¿no? Por la explicación, la exposición que hemos hecho, ¿no? Y estoy seguro que Dios nos va a ayudar para que podamos realizar otros temas, pues, y que sea de mucha edificación. Simplemente lo único que me queda es desearles a ustedes, hermanos, ¿no? Rodrigo, Elmer y a todos los que están en vivo, desearles que
ese pesebre que usted tiene en su casa, sea ese pesebre, signifique para usted pues ese nacimiento de Jesús. Y básicamente que ese pesebre no solamente se quede en lo físico, sino también que ese pesebre sea el corazón de usted. Y que en este tiempo de Adviento, como lo recalcó y lo mencionó mi hermano Elmer Arana, pues sea ese tiempo de preparación, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de encuentro, ese tiempo de familia, ese tiempo de reconciliación, ese tiempo de perdón que tanta falta nos hace, para que nuestro corazón sea ese pesebre, sea ese lugar para que el niño Dios, pues el 25 de diciembre, nazca en nuestros corazones y sobre todo Él nos llene nuestra vida de paz, de amor, de felicidad, de armonía y que nuestra familia también sea transformada en el amor del Señor. Quedo muy agradecido, hermanos, pues, y que Dios y la Virgen María bendiga al hermano Rodrigo Calvo, al hermano Elmer Arana y a todos los que están viendo en vivo esta transmisión y a todos los que seguramente también verán esta transmisión. Muchísimas gracias, hermano, y que Dios bendiga todo este excelente proyecto y todo este tema que hemos abordado en esta noche. Adelante, hermano. Bueno, Joseph, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar con nuestro hermanito Elmer. Adelante, Elmer. Gracias, pues, hermano, para despedirme. Que Dios bendiga a todos los que nos acompañaron esta noche. Espero que el programa ha sido de mucha bendición. Como ya dijimos, pues, estamos hablando lo que es la Navidad, que significa, pues, el nacimiento del Hijo de Dios. Muy importante la carta pastoral del Papa Francisco en relación a lo que es el pesebre. Realmente el pesebre debe de ser pues realmente en nuestro corazón donde Jesucristo pues nazca. Eso es lo más importante, que Cristo nazca en nuestro corazón, que nos transforme, que transforme nuestra vida y que nos realmente pues nos vuelva nuevas personas, nuevas criaturas en el Evangelio de Cristo. Voy a leerles lo que el hermano ya había leído y el hermano Joseph, que es en relación al sol naciente que realmente nos visitará del cielo, como nos dice Lucas 1:78, dice: todo sea por obra de la tierna bondad de nuestro Dios, que nos trae del cielo la visita del sol que se levanta, o sea, el sol naciente es Jesucristo, el gran sol. El hermano decía algo muy importante: los paganos celebraban el nacimiento del sol y para ellos su Dios más grande era el sol. Pero la iglesia dijo no, contrarrestando esta fiesta pagana, dijo: hay un Dios mayor que su Dios pagano y este Dios es Jesucristo. Es el Dios del universo, el Dios todopoderoso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, como nos dice San Lucas 1:78, el sol naciente que nos visita del cielo es Jesucristo. Él es el que debe nacer en nuestro corazón. Y para terminar un poquito, ya que estamos en lo que es el tiempo de lo que es el Adviento, para los que no saben, pues ya les hemos dicho que realmente significa la llegada, es el tiempo de preparación de la Navidad, un tiempo de preparación espiritual. Junto con la Navidad y la Epifanía forman una unidad que celebra la manifestación del Señor. En sí, la Epifanía es la manifestación de Dios, la manifestación de nuestro Señor en nuestra historia. En el tiempo con que se inaugura cada nuevo año litúrgico, todos están hablando de las últimas semanas del año. En el calendario se va a terminar el año, pero para nosotros está iniciando un nuevo año. Con el Adviento nosotros iniciamos un nuevo año litúrgico. Eso es lo que celebra la iglesia. Entonces, con el Adviento iniciamos un ciclo litúrgico. Ese tiempo litúrgico comienza con las primeras vísperas del domingo, que coincide con el 30 de noviembre, o que es el más próximo a este día, y que finaliza antes de las primeras vísperas de la Navidad. La liturgia del Adviento tiene un claro carácter escatológico en su primera parte hasta el 16 de diciembre. Luego, a partir del 17 de diciembre, mirando hacia la última venida del Señor, al final de los tiempos, el hermano hablaba de un grupo religioso que es realmente a medias celebran lo que es el Adviento.
Entonces nosotros lo celebramos completo porque no nos quedamos solo con la primera venida, sino que esperamos la segunda venida gloriosa, como nos dice, nosotros lo recitamos en nuestro credo de fe, que creemos que de nuevo Cristo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Entonces, a partir del 17 de diciembre, la atención se dirige más a preparar la fiesta. Nos centramos en la gran noticia de que nuestro Dios ha querido ser el Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, el nacimiento del Hijo de Dios. Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Así que Dios les bendiga y esperamos de que entiendan el verdadero significado de la Navidad. La iglesia no celebra una fecha, sino que celebramos acontecimientos, y la Navidad quizás sea el acontecimiento más grande, que es que conmemoramos el acontecimiento que el Hijo de Dios se hizo hombre. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en Mesa Redonda esta noche. Gracias al hermano Joseph, fue un placer compartir con él, y aquí va a estar participando con nosotros siempre. Muy buena exposición. Te felicito, hermano, que Dios te bendiga, y gracias a todos los que nos acompañaron. Bendiciones y bendiciones, hermano Rodrigo. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús, y con Cristo todo y sin Cristo nada. Adelante. Así es, hermanito, con Cristo todo y sin Cristo nada. Y bueno, sí, es un tiempo de preparación donde debemos realmente, si queremos recibir a Cristo en nuestro corazón, este es el tiempo para hacerlo, para disponer nuestros corazones para venir a adorar a este Jesús encarnado que se hizo hombre para nuestra salvación. En los tiempos litúrgicos tenemos dos tiempos fuertes, que es la Semana Santa, que celebramos, bueno, la Navidad, que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se encarnó y se hizo hombre de una virgen para nuestra salvación, y en la Semana Santa, que es su padecimiento, su muerte en la cruz y su resurrección para nuestra salvación, donde Él ya llega y cumple su misión. Y bueno, es un tiempo hermoso, y quiero terminar entonces con la última parte de la carta del Papa Francisco. Vamos a decir, dice: ante el Belén, la mente va espontáneamente cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo, o sea, el pesebre. Estos recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe, y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o modificarse cada año. Lo que cuenta es que este hable de nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Queridos hermanos y hermanas, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de la transmisión de la fe, comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida. Nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él. Todos hijos y hermanos, gracias a aquel niño, hijo de Dios y de la Virgen María, y a sentir que en esto está la felicidad. Que en la escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla. Dejemos que el asombro nazca, que del asombro nazca una oración humilde. Nuestro gracias a Dios, que ha querido compartir todo con nosotros para no dejarnos nunca solos. Francisco, el Papa. Bueno, hermanitos, pues ya llegando al final, a la última recta de este programa, les quiero recordar que una campaña de nuestro programa es apoyar la obra del Padre Toro. Él apoya con sus donaciones a más de 3,000 familias con proyectos productivos, con medicina, con alimentos, ¿ok? En Venezuela. Entonces los animo a que lo apoyen por Patreon, ¿ok? Porque ese dinero no es para él, es para los pobres de Venezuela.
También pueden hacerlo a través del super chat cuando le hacen las emisiones en vivo, o en YouTube cuando aparecen las propagandas. Usted deja que en los videos del Padre Toro, por supuesto, usted deja que corra la propaganda completa hasta que termine, y si sale otra propaganda déjela también, y con esas propagandas que usted deja correr mientras ve los videos del Padre Toro, usted le está ayudando con alguito al Padre. Si usted no tiene cómo financiarle con Patreon, patrocinarlo, pues esa es una forma sencilla de apoyar esta gran obra que hace el Padre. Y por otro lado, los invito a acoger a todos los hermanos inmigrantes de Venezuela, de Nicaragua, de Guatemala, bueno, de tantos países de América que están sufriendo el desplazamiento, que se tienen que ir a otros países para poder sobrevivir, porque la violencia, la pobreza y la corrupción de sus países no le permite quedarse allí. Entonces acojámoslos, porque ellos vienen a nuestros países no buscando la forma de incomodarnos, de molestarnos, sino también buscando la forma de sobrevivir, de poder conseguir un futuro mejor. Y ya que estamos en tiempo de Navidad, si queremos acoger a Jesús, niño, pobre, necesitado, ahí tenemos a Jesús en los hermanos pobres de Venezuela, Nicaragua, todos estos países que han sido inmigrantes. Oremos por ellos, oremos por nuestros países, para que el Señor soberano quite a todos estos dictadores, quite a todos estos políticos corruptos de los gobiernos, y nos ponga verdaderos hombres de Dios, que tengan temor de Dios, amor por Dios, que vivan el Evangelio, para que tengamos verdaderos hombres rectos, dirigidos por Dios ante nuestras naciones. Y bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en una próxima emisión el próximo martes. Y a partir de mañana retomaremos el programa de Vive la Biblia, haciendo nuestro devocional. Bueno, utilicé la palabra protestante, devocional. Nuestra lección divina, ¿sí? Que estamos en Marcos, capítulo 6. Vamos a retomar esto. No lo había hecho por diferentes situaciones. Ustedes saben que en esta época todo se revoluciona, uno se llena de muchas ocupaciones, pero Dios mediante, ya mañana volvemos a la normalidad en la programación. Y bueno, esperando que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, denle like, ¿sí? O dale positiva, como dicen los de Angelus Guajira, y compártelo, porque recuerda que compartiendo tú también estás evangelizando. No siendo más, espero que hayan disfrutado este programa. Feliz noche, que vivan el Adviento, esa espera tan hermosa que nosotros los católicos tenemos para celebrar el nacimiento de nuestro gran, poderoso, amoroso, infinito, eterno, omnisciente y omnipotente Dios. Que el Señor les bendiga y viva Cristo Rey. Feliz noche. Bye bye.